Hola, es un gusto para mí saludarnos nuevamente. Dios derrame bendiciones en su vida. Y estamos en el tercer hábito. Yo espero que ustedes estén practicándolos, porque recuerden que los hábitos son pensamientos, acciones y emociones repetitivas y constantes que forman parte de nuestra vida. Cuando nosotros decidimos abrirle nuestro corazón a Dios, Él va a entrar a nuestra vida y la va a transformar, haciéndonos nuevas criaturas. El Espíritu Santo va a tomar el control y el cuidado de cada una de nuestras áreas y las va a sanar, restaurar. El tercer hábito es el de tener fe. Muchas veces hemos escuchado en nuestra vida comentarios como debes de tener fe, debes de desarrollar tu fe, debes de ser un hombre o una mujer de fe. Nos queda claro que debemos aumentar y acrecentar nuestra fe, porque es vital para el creyente. Pero ¿cómo hacerlo si no sabemos qué es fe ni de dónde viene la fe? ¿Y qué es fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene acerca de Dios, es decir, que Él va a actuar en nuestra vida a su tiempo y a su manera. La convicción es la seguridad que uno tiene de la verdad o conocimiento de lo que se sabe o se siente acerca de Dios, es decir, que Él tiene todo bajo su control y bajo su cuidado. El hábito de Jesús de tener fe implica el tomar la decisión de creer en Dios y lo que Él ha dicho a través de su palabra, independientemente de la situación que nosotros estemos viviendo. ¿Cómo adquirimos la fe? La fe es un regalo de Dios. Dios puso fe en el corazón del ser humano y el ser humano decide en qué o en quién o en qué cosas deposita su fe. Nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, escogemos creer en Él, creer en su palabra, creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para salvarnos y darnos vida eterna. En Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No sé si usted se ha preguntado por qué algunos tienen más fe que otros. ¿Acaso llegamos tarde a la repartición de la fe? Pues no es así, no es que hayamos llegado tarde a la repartición de fe. Dios nos ha dado una medida de fe a todos. Tener fe requiere tener humildad, reconocernos como seres finitos, dependientes de Dios. Dios nos da una medida de fe a través de la cual reconocemos nuestra necesidad de Él. Podemos aumentar esa fe a medida que nosotros dejamos que Él actúe en nuestra vida. ¿En qué momento obtengo esta fe? La fe comienza a actuar en el momento en que nosotros recibimos nuestra salvación. Se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Nuestra fe comienza en lo más profundo de nuestro corazón. Nos impulsa a hablar de lo que Dios ha hecho y transformado en nuestras vidas. Luego, conforme vamos creciendo en nuestro andar con Jesús, lo vamos extendiendo en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Jesús nos mostró cómo tener fe. Confió en su Padre en cada situación. Las promesas de Dios se cumplieron en Jesús. El ministerio de Jesús fue un ministerio de salvación, de poder, de sanidad. Jesús demostró una total dependencia de Dios, aun cuando las circunstancias parecían contrarias a su voluntad. En el Evangelio San Mateo, capítulo 26, versículo del 36 al 38 nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús practicó la fe cuando se encontraba en la cruz.
Jesús tomó todo su sufrimiento y lo colocó en las manos de su Padre. Confió en el que se estaba realizando la voluntad de Dios, que él no pudo ver el plan de Dios completo en ese momento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, nos dice: Entonces Jesús, clamando a una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Jesús creyó que el Padre podía hacer lo imposible. El Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 26, nos dice: Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La fe de Jesús declara que no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Jesús creyó en su Padre y esperaba confiadamente en Él. Creía que sus oraciones eran escuchadas por su Padre en todo momento, en todo tiempo. Confiadamente sabía que su Padre le respondería. La fe necesita desarrollarse mediante la constante confianza de la palabra de Dios. Se debe ejercitar ante las situaciones de la vida diaria con la finalidad de que crezca. Tenemos que tener en cuenta que hay algunos enemigos de la fe y debemos de saber cuáles son para saber cómo tenemos que actuar. El primero es la incredulidad. No puedo aceptar la palabra de Dios respecto a esto. Me es imposible pensar que esto sea verdad o pueda llegar a suceder. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Encuentre en la palabra lo que Dios dice respecto a esta situación que usted está enfrentando. Afiáncese en las promesas de Dios y cada vez que usted ore, cite la palabra de Dios en cada situación. Segundo, son los sentimientos. No lo siento así. No siento que esto vaya a suceder. No siento que esto vaya a cambiar. Mis emociones y sentimientos rebasan lo que yo puedo hacer a través de mi oración. ¿Cómo combatirlo? Olvide sus sentimientos. Constantemente la fe y los sentimientos se están chocando. Y siempre se va a imponer el más fuerte, que en este caso son los sentimientos. Para que se imponga la fe, los sentimientos no tienen que tener la última palabra. Elija creer en la palabra de Dios más que en sus emociones. Un ejemplo sería: esta situación me tiene desesperado, angustiado, triste, pero yo elijo creer en las promesas de Dios, en lo que Dios tiene para mí. El tercero son las opiniones ajenas. Esto no fue lo que Él dijo. De acuerdo con los expertos, eso no puede suceder. ¿Cómo combatirlo? Espera en el Señor. Puede haber un periodo de prueba antes de que llegue la respuesta, con el propósito de fortalecer su fe. Una fe no probada es una fe débil. Tenga en cuenta que su fe será el blanco de muchas pruebas con el propósito de que crezca. Cuarto, falta de conocimiento de la palabra de Dios. No estoy seguro de que la Biblia dice acerca de esto. Cualquiera que sea el tema, busque en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene respuesta para todos los temas o situaciones que usted pueda estar enfrentando. Aférrese a lo que ha leído. Subráyelo, anótelo. El conocimiento de la palabra de Dios establecerá la base para su fe. ¿Por qué es importante hacer de la fe un hábito? Por fe recibimos el perdón y la salvación. Recibimos a Jesús en nuestro corazón por fe. Vencemos al mundo y nuestras tendencias carnales a través de nuestra fe. La fe es parte de la armadura de un cristiano. En nuestra lucha espiritual nos ayuda a mantenernos firmes. Fe nos hace diferentes, nos transforma, nos brinda la oportunidad de un nuevo comienzo. Podemos mirar adelante con toda la seguridad de que Dios tiene el control y cuidado de nuestra vida. En 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Debemos comprender algunas cosas. No hay manera de agradar a Dios si no es por la fe. Dios ha escogido la fe como la manera en la cual ustedes, yo, podemos bendecirlo a Él y Él nos bendice a través de la fe a nosotros. Los límites de la fe son la voluntad de Dios tal y como lo encontramos en su palabra. No debemos asumir que Dios hará algo que va en contra de lo que Él ha dicho en su palabra, que esto es probar a Dios. Recuerde que para poder tener fe en Dios necesita conocerle y cultivar la amistad con Él.